A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días amigos televidentes, soy el doctor Fabián Hidrobo, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Brasilera, Americana y Ecuatoriana de Cirugía Plástica. El día de hoy vamos a tratar un tema que nos han pedido y que está un poco de actualidad, que es una enfermedad que se produce en las pacientes que tienen prótesis de silicón y que un poco ha ganado la repercusión de la prensa últimamente en los últimos años. Sabemos que la glándula mamaria tiene conductos y lóbulos, y cuando las pacientes colocan una prótesis tienen la prótesis mamaria obviamente, y pueden darse algunos tipos de cánceres de seno independiente de la prótesis o no, es decir, puede haber un cáncer de conductos, un cáncer de lóbulos, y últimamente se habla del linfoma anaplásico de células grandes, que se ha visto en algunas pacientes que tienen prótesis de seno. ¿Qué es este linfoma anaplásico de células gigantes o de células grandes? Es una patología, es un tipo de cáncer realmente del sistema linfático que se produce en algunas pacientes que se ha visto que tienen prótesis mamarias. Se ha reportado alrededor de 600 casos a nivel mundial de 11 millones de personas en el mundo de mujeres que tienen prótesis mamarias, lo cual da una incidencia de una para cada 10 o 15.000 pacientes. O sea, 15.000 pacientes con prótesis de senos, puede ser que una de ellas tenga un linfoma anaplásico de células gigantes. ¿Por qué se produce eso? ¿O por qué tenemos que estar conscientes los cirujanos y las pacientes? Cuando una paciente va a mi consultorio, siempre me preguntan sobre este problema. La gente obviamente escucha o lee o se ve en la internet ese tipo de problemas que pueden pasar. Entonces me dicen, pero la prótesis mamaria da cáncer. No tiene nada que ver inclusive con la prótesis mamaria. Es la cápsula que se forma alrededor de la prótesis mamaria la que se ha visto como la responsable de comenzar este linfoma anaplásico de células gigantes, que es, como decimos, un tipo de cáncer que se produce a nivel del sistema linfático. Entonces, podemos decir que es una patología, es una enfermedad bastante rara y que no hay motivos para preocuparse. Sin embargo, ¿cómo comienza o qué síntoma importante tenemos que tener en cuenta la paciente y el médico? Generalmente la paciente se coloca una prótesis mamaria, por ejemplo, el día de hoy. Si después de un año, ese es más o menos ya lo que se ha hecho como rutina, después de algunos estudios hechos en Estados Unidos y en Europa, que después de un año de que se ha puesto la prótesis existe un aumento del tamaño de la prótesis sin causa aparente. Es decir, la paciente no se golpeó, no tuvo ningún trauma, no hubo infección, no hubo ruptura de la prótesis, y la paciente empieza a tener un seno grande, inflamado, doloroso. Después de un año de colocada la prótesis, tenemos que hacer los estudios porque podría tratarse de este tipo de patología que es el linfoma anaplásico de células gigantes. Tiene que ser, si la paciente presenta esta misma inflamación, dolor, molestia, a los 3 meses de haberse puesto una prótesis, no quiere decir que ella que tenga un linfoma. Es decir, siempre tiene que haber por lo menos un año o más de un año de la colocación de las prótesis mamarias. Entonces,
Esa es la característica principal. Una paciente que después de un año, generalmente por las estadísticas tenemos que ver que es a partir del 8º a 9º año, después de los primeros 8 o 9 años, que la paciente tiene una prótesis mamaria y empieza a sentir un dolor, una molestia y sobre todo una hinchazón de uno de los dos senos sin causa aparente, es decir, no se golpeó, no tuvo ningún problema. Tenemos que hacer los estudios y vamos a ver cuáles son y cómo se hace el diagnóstico de este tipo de enfermedad. De todas maneras, nuevamente repetimos, no hay motivo para preocuparse, sin embargo, es una enfermedad que está presente y que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver un video al respecto rápido sobre este tipo de patología que tenemos que tomar en cuenta. Se llama el linfoma anaplásico de células grandes o células gigantes. Es un tipo de enfermedad que fue identificado en el 2011, sin embargo desde el 97 ya se empezaba a sospechar este tipo de problema. Es un tipo de cáncer bastante raro, sin embargo hay que sospechar una sobre cada 10.000 pacientes y está asociado al implante de seno, eso sí es cierto. Ha causado algunas muertes ya en Australia, en Estados Unidos, sin embargo es un tipo de cáncer bastante curable y en el 2016 fue reconocido por OIA como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Los principales síntomas son una inflamación persistente, un aumento del tamaño del seno, que es lo más importante, o alrededor del dolor, pero sin embargo el aumento del tamaño es lo más importante, lo que se llama los bulto y asimetría, es decir, una cantidad de líquido que se forma a nivel del implante mamario. Como decíamos, una de cada 10.000 pacientes que tienen implantes de seno podrían tener este tipo de problema. Y no es algo que la paciente se muera, son tratables bastante rápidamente y no son letales. La paciente puede recibir tratamiento de quimioterapia o radiación, sin embargo no es lo más frecuente, es decir, lo más frecuente es que la paciente, una vez que se extraiga la prótesis y sobre todo la cápsula, se cure. ¿Qué es la cápsula mamaria? Nosotros tenemos aquí los implantes mamarios que colocamos en las pacientes normalmente. Estos son de tipo rugoso, liso y el microtexturizado que actualmente estamos colocando. Toda paciente que coloca una prótesis mamaria, el cuerpo de la paciente forma sobre el implante una cápsula que recubre al implante y que es el propio organismo, que es como un mecanismo de defensa, forma sobre la prótesis mamaria. Entonces, esta especie de tela, digamos así, de cápsula, para que la gente entienda que se forma sobre la prótesis mamaria del propio organismo de la paciente, es de aquí donde sale ese tipo de enfermedades, el linfoma, no es de la prótesis mamaria. Si la prótesis en sí es el desencadenante, digamos así, porque se forma la cápsula por la presencia de la prótesis. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que ver? Entonces, este seroma, esta cantidad de piel, de líquido, se forma entre la cápsula del cuerpo y la prótesis. Aquí es donde está el líquido ese, que es el seroma, que es el que nos da el diagnóstico para tratar este linfoma. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es sacar la cápsula, sacar la prótesis y la paciente realmente está curada. Vamos a ver algunos otros datos que hemos traído y sobre todo para tener una idea de cómo funciona esta enfermedad. Mire, este es un resumen que es publicado en el 2017 por la FDA. El rango de pacientes más o menos es alrededor de 40 50 años. El tipo de implante, la superficie se ve mucho más en pacientes texturizados que en lisos. Después vamos a hablar sobre eso. Sin embargo, no hay diferencia entre siliconas, salinos, o sea, no es que porque tiene silicón esa es la causa de este tipo de problema. Puede darse en casos de reconstrucción, de estética, y lo que más llama la atención es la presencia de seroma, como pueden ver ahí, en el 44% de los casos, y eso es todo, porque aquí ya son cosas de parte de patología, que es lo que nosotros vamos a hablar a continuación. Se ha dicho y se ha visto en los últimos estudios que hay una incidencia, aunque no está comprobada, que este tipo de implante, que es el implante texturizado,
que es el que se ve casi en un 50% de casos de linfoma anaplásico de células gigantes. ¿Y por qué? Porque se supone que esta rugosidad que tiene el implante produce que las bacterias, un tipo de bacteria, se implante un biofilm que se forma en esta especie de cápsula, y que de ahí, con el tiempo y la serie de inflamaciones, pueden empezar la presencia de linfomas. En este tipo de prótesis, que es la más antigua de todas, la lisa, que se ha formado menos, es la mitad más o menos, un 20% de los linfomas aparecen en este tipo de implantes. Entonces, actualmente la tendencia, por ejemplo, en Estados Unidos es tratar de colocar este tipo de prótesis lisa, o actualmente tenemos una que nosotros estamos usando, que son francesas, que son de Sebin, que son las microtexturizadas, que son no rugosas, o sea, no texturizadas como estas, sino son microtexturizadas, que dan la apariencia a esta exactamente, pero la contractura capsular, que en este tipo de prótesis lisas es muy alta, prácticamente desaparezca, porque se dejó de usar este tipo de prótesis lisa porque daba hasta un 30% de contractura capsular. La mama se ponía dura, se ponía inflamada, y estas daban hasta un 5%. Entonces, actualmente hay la microtexturizada, que es una prótesis igual a esta, sin rugosidades, sin chance de que haya problemas con la colocación de las bacterias, y que da una contractura capsular del 4 hasta del 3%. Entonces, actualmente nosotros colocamos, porque existe la fábrica en Francia, Sebin, una microtexturizada, que es una prótesis similar a esta, pero que no da contractura capsular. Entonces, esto de todas maneras está en discusión, la gente todavía, los estudios no son específicos. Para que tengan una idea, en Estados Unidos hay más o menos 300 a 400, 380 más o menos diagnósticos de linfoma anaplásico de células gigantes. En Brasil, con un mercado de miles de prótesis, millones de prótesis colocadas, recién el año pasado se descubrió un caso de linfoma anaplásico de células gigantes. Puede ser porque no se estudia, o sea, estamos recién los cirujanos plásticos enterándonos, obviamente, y digamos, ahora estamos siempre, por lo menos en mi caso, cualquier paciente nuestro, de algún colega que venga con algún tipo de inflamación, tenemos que mandar a hacer una ecografía, porque esos son los exámenes que nosotros necesitamos. Un eco mamario para ver si existe líquido, un seroma, agua, eso es lo que es un seroma, líquido alrededor de la prótesis. Si existe una cantidad enorme, digamos, paciente de 5 o 6 años de operada que tenga más de 20, 30 centímetros cúbicos de líquido, tenemos que mandar a hacer una punción, es decir, el propio ecografista coge e inyecta con una aguja para no romper la prótesis, con el ecógrafo saca ese líquido, y tenemos que mandar a hacer el estudio de los en patología de ALK y el CD30, que son los identificadores sobre todo de la patología y sobre todo de este linfoma, para descartar o ser positivos. En todo caso, paciente con y esto para el público televidente, pacientes que tienen prótesis de seno y después de 4 o 5 años empieza a sentirse un seno inflamado, rojo, caliente, y que aumenta de tamaño sin causa aparente, ojo, siempre a su médico, a su cirujano plástico, que estudie y que vea si es que ecomamario, resonancia magnética, para saber si tiene o no algún problema de seroma, y que después de diagnosticado haya la punción para ver si existe o no la posibilidad de ser un linfoma. Tenemos un siguiente cuadro a continuación, que este es el tipo digamos, de grados del linfoma. El siguiente, que no es lo que a nosotros en este momento. Igual el tipo del TNM, que es la clasificación propuesta para ver los estadios del linfoma. Siguiente. Entonces, aquí un plan quirúrgico rápidamente. ¿Qué es lo que el cirujano plástico tendría que hacer para evitar la contaminación de un implante? La profilaxis antibiótica, hacer incisiones rápidas, limpias, evitar que haya contaminación con el pezón, que a veces hay un poco de secreción, evitar hacer un bolsillo muy extenso, doble plano, una vez que vayamos a colocar la prótesis, siempre usar la presencia de antibióticos en el sitio de la colocación. En la apertura del implante también es que no esté el implante abierto durante 10, 15, 20 minutos, sino abrir y colocar de una vez.
Siempre necesitamos cambiarnos los guantes quirúrgicos cada vez que vamos a colocar una prótesis y evitar el uso, por ejemplo, del drenaje, que muchas veces la gente dice, doctor, ¿usted coloca drenaje? Digo, no, porque aquí justamente pueden ser como un sitio para la entrada de bacterias. Siguiente. Entonces, este tipo es una paciente que, una ecografía que se puede ver, digamos, a nivel de la región ya de un estudio, la presencia de seroma, la presencia de un nódulo en la región prepectoral. Siguiente. Con las flechas se pueden ver, digamos, esta es una resonancia magnética que el paciente, una vez que presentaba dolor, molestia, se pudo empezar a ver que existe una presencia sobre la prótesis en la región del esternón de 2 nódulos y a nivel también nódulos axilares. Siguiente. Pueden ver ahí la paciente acostada con un seno más grande que el otro, y en esta región del recuadro está colocada la presencia de un nódulo que en el caso de la paciente era más visible que el mismo seroma como tal. Siguiente. Una vez que se hizo, digamos, se sacó para biopsia, se pudo descubrir la presencia de núcleos prominentes y tal, así como un CD30 positivo y en la inmunistoquímica un ALK negativo. Siguiente. ¿Qué son las características? Esa paciente, siguiente, se le extrajo ya la prótesis y la cápsula. Okay. Y ese fue el tratamiento, es decir, paciente que tiene un dolor a nivel de uno de los senos. Lo primero, diagnóstico con el cirujano plástico para que él pida un eco mamario. En el eco mamario y una resonancia magnética de una vez. Nosotros hemos tenido algunos pacientes nuestros que han venido a veces con ese tipo de patología, es decir, el dolor, doctor, me molesta de un día al otro. Siempre el diagnóstico primero tiene que ser ecográfico, el paciente tiene que hacerse una ecografía. De una vez que está hecho la ecografía, hacer con el mismo ecografista que le haga una punción y mandar a inmunistoquímica para ver si existe. Ninguno de nuestros 4 o 5 pacientes que hemos tenido han sido negativos y nos hemos quedado tranquilos. Sin embargo, en estos pacientes, por precaución y por seguridad, hemos hecho una capsulectomía. Es decir, el paciente entra al quirófano y nosotros hemos sacado la cápsula del implante porque eso es lo que se manda. Es decir, tratamiento de un cáncer de seno por un linfoma, digamos, en el caso, sobre todo del linfoma que estamos hablando, el tratamiento principal es una capsulectomía, sacar la cápsula y cambiar el implante. Generalmente, obviamente, en estos casos mandamos nuevamente a estudio porque de patología toda cápsula que nosotros sacamos, así sea por un asunto de digamos, solamente por un cambio de implante mamario, sin necesidad de sospechar de un linfoma anaplásico, tenemos que mandar a biopsia para estar tranquilos tanto el paciente como el médico. Entonces, el tratamiento, a veces el paciente me pregunta, si yo tuviera este problema, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento principalmente es sacar la cápsula y puede ser, en el caso que sea positivo para el linfoma de células gigantes, que el tratamiento sea como un linfoma normal, es decir, un Hodgkin, que muchas veces hay la quimioterapia y la radioterapia. En este tipo de patología que se produce a nivel de las cápsulas, realmente se ve muy bajo la incidencia. Sin embargo, ha habido alrededor de 12 a 13 fallecimientos en todo el mundo por pacientes que han dejado pasar este tipo de problema y que luego de más o menos 1 año, 2 años con este problema se dan cuenta de que sí han tenido el linfoma y que el paciente ya está en un estadio avanzado, es decir, con una clasificación grado 3, grado 4 y que ha habido ya metástasis en estos casos, porque claro, el linfoma como tal, así sea un linfoma no tan agresivo, si no hay un tratamiento a tiempo, él produce metástasis como cualquier tumor, es como cualquier linfoma, es decir, no es no es un tumor benigno, no es una enfermedad benigna. Tenemos que tratarlo como tal, como un linfoma, como un cáncer del sistema linfático. Entonces, el paciente, mientras más rápido se diagnostica, el tratamiento muchas veces simplemente es sacar la cápsula y la prótesis cambiarla y se cura el paciente.
pero si el paciente tiene este problema de 2, 3, 4 años y ya empieza a sentir problemas más serios, hacemos una resonancia, hacemos un seguimiento, el oncólogo chequea a nuestros pacientes y ven que existe ya una metástasis. El tratamiento es como cualquier cáncer, una quimioterapia y una radioterapia dependiendo del tipo de tumores, dependiendo de la sensibilidad a ellos. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, no tener pánico. Si los pacientes que tienen prótesis mamaria, siempre recomiendo que vayan a la consulta nuestra o con su ginecólogo una vez al año y se hagan un eco mamario de rutina. Así tengan 18 o 19 años, no interesa. Lo importante es que se hagan el eco mamario. ¿Para qué? Para saber si existen alteraciones en la cápsula, alteraciones en la prótesis, si existe el líquido. Es decir, a veces en el eco mamario sale como que un líquido de 2-3 centímetros. Eso es normal, eso no es un problema para asustarse. Entendemos por los estudios que se han realizado que el eco mamario con más de 20 centímetros es el que nos puede hacer ya sospechar la presencia de un linfoma de células gigantes. Esto hasta que, digamos, se hagan las punciones y las biopsias y estudios inmunohistoquímicos. Entonces, estas pacientes siempre ecografía cada año y visita al cirujano plástico y al ginecólogo cada año. Segundo, paciente que está bien con la prótesis, siempre hacerse los masajes postoperatorios que nosotros mandamos, y para evitar la contractura capsular, para evitar que la cápsula que se forme sea muy gruesa, tiene que haber siempre un masaje todos los días cuando la paciente se baña. Eso es una recomendación que yo les hago, una neumotécnica, es decir, el paciente se baña todos los días masajes de 1, 2, 3 minutos en sus senos, para evitar que el bolsillo que uno hace en la prótesis para colocación de prótesis se vaya cerrando, porque el organismo tiene esa tendencia a cerrar la prótesis, a encapsularla, y mientras menos masajes se hagan, más fuerte será la contractura capsular. Y cuando haya contractura capsular, el tratamiento es volver a hacer una cirugía, sacar la cápsula y cambiar la prótesis. Entonces, para evitar esto, siempre masajes, masajes y masajes, todos los días. Si una paciente está 4, 5, 6, 7 años con la prótesis sin ningún problema y la última semana apareció con un dolor, paciente que empieza a crecer un seno más que el otro, paciente que no tuvo ningún golpe, que no tuvo ningún problema en ese sentido, ojo, acuda al cirujano plástico, acuda al ginecólogo, para nosotros, sobre todo al cirujano plástico, porque estamos conscientes de que puede haber un líquido ahí, un seroma, que tenemos que hacer los tratamientos respectivos y los estudios respectivos de ecografías y resonancias magnéticas para descubrir qué problema existe en estos pacientes. Como decimos, la mayoría son patologías benignas, son enfermedades que no causan ningún problema. Sin embargo, ante esta nueva enfermedad que ha aparecido hace 10 años, 8 años, no podemos despreocuparnos y creer que no es nada, que la prótesis no causa ningún problema. Como decimos, la prótesis en sí no causa ningún problema, más bien es la cápsula la que produce ese tipo de problemas. Y finalmente, cualquier enfermedad, cualquier problema con la prótesis mamaria, no tenga ningún problema, acuda siempre a su cirujano plástico, que un eco simple mamario, un examen rutinario puede sacarnos de cualquier duda y que la paciente esté tranquila, y el cirujano plástico también. Seguiremos hablando de este tema. Soy el doctor Fabián Hidrobo y síganos en nuestras redes sociales. Un buen final de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético, con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde.